Ah, bueno. Y bueno, ya enseguida vamos a hacer un calculillo. Semiótica, ¿esa la ven con el profesor Forero? Sí, señor. ¿Quiénes más llegaron por acá? Buen día, Sebastián, Valentinas, Natalia, buen día. Yo, profe, ¿qué más? La Hola, profe. profe. Bien, bien, ¿y ustedes? ¿Todo bien? Bien, profe. Sí, señor. ¿Cómo están de ánimos? ¿Bien? Hola, Juan Miguel, ¿cómo estás? La profe, muy bien, usted. Bien, también, Juan, muchas gracias. Y esa carita de asombro, María del Mar. No, pues que usted dice que cómo estamos y yo como asustada más bien, pues por el tema Asustada del dolor de cabeza. con la vacuna. Ven, bueno, pero uno cuando le pone la vacuna, sí, pues tú te puedes tomar un ibuprofeno, ¿no? Sí, Sí, estoy a punta de Dolex. pero bueno, después de desayunar. Bueno, chicos, entonces muy buenos días para todos y todas, espero que estén muy bien. Les estaba preguntando qué clase tienen los martes entre 8 y 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque la universidad, entre pues, las actividades que tiene propias de ese enfoque pues, en lo humano que tiene la universidad, hay una convivencia entre los estudiantes del mismo semestre. Eh, y ustedes saben, o pues si no les recuerdo, yo soy tutor de segundo semestre, entonces nos informaron cuándo va a ser esa convivencia. Normalmente, cuando no hay COVID, se hacía ¿cómo se llama? Bosque Popular. Eh, es una actividad que dura 2 horas. Esperen, reitero acá. Sí, es una actividad que dura 2 horas. Mejor dicho, les voy a compartir literalmente la información respecto a en qué consiste la convivencia, porque pues esta sería la primera vez que estoy, entonces también estoy aprendiendo cómo es la dinámica. Entonces, primero la coordina pastoral, ¿cierto? Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral. La profesional María de los Ángeles, ¿cierto? Entonces, eh, primero nos mencionan que la presencialidad, o sea, la asistencia presencial a esa convivencia, que es esperen, les digo, es el octubre 19, martes 19 de octubre de 8 a 10, va a ser esta convivencia de segundo semestre. Entonces, si ustedes están en presencialidad y tienen clase, sería dentro del aula. Si no tienen clase, se solicitaría un espacio y sería un espacio dentro de la universidad. Si ese día la mayoría están de manera virtual, se puede hacer la convivencia de manera virtual. ¿Cuál es el objetivo? Fortalecer la sana convivencia mediante actividades que fortalezcan comunicación asertiva, trabajo en equipo y empatía. Se realizan ejercicios experienciales, una reflexión personal y grupal, con 3 momentos: primero recreación, después interacción y después reflexión. La participación pues, es voluntaria, pero si es dentro de clases, sí es obligatoria. Entonces, en el caso de ustedes, sí sería, o sea, no es que entonces ese día no asistan a clases, sino que asisten 1 hora de su clase a la convivencia, ¿sí? Lo que tenemos que definir es, hagamos el cálculo de si esa semana ustedes están presencial o virtual. Ayúdenme, por favor. Entonces, Profe, ¿sí?
Lo que pasa también con esa clase es que el profesor Forero nunca da clase presencial, siempre Ah, nos la da virtual. Profe, y claro, otra cosa, digamos, la mayoría tenemos inglés de 7 a 9 y digamos con la profesora con la que a mí me toca es muy complicado pues pedirle permiso. ya entiendo. O sea, se les cruza con dos Profe, clases, y ¿sí? además ese martes empezamos cuarto nivel todos, de inglés. Ya. ¿Inglés siempre es virtual? Sí, Sí, profe, siempre. y siempre va de 7 a 9. Y sí es como estricto un poquito con los permisos. Ya. No, entonces déjenme, yo le escribo a Pastoral, en un segundo, y le planteo pues la situación a ver si nos definen otra fecha, ¿vale? Profe, buenos días. Hola Juan, ¿cómo estás? Eh, Bien, gracias. ¿Me puede poner en contexto, por lo que es que entre minuticos tarde y no sé de qué están hablando? Dale. Sí, Juan, es que hay una convivencia que se hace por semestres. En el caso de segundo semestre, pues hay una propuesta de que sea el 19 de octubre. Es una convivencia que se hace pues 2 horas. Normalmente es en Bosque Popular, pero por la situación del COVID sería en la universidad. Pero me están comentando que se les cruza el martes de 8 a 9 se les cruza con inglés y de 9 a 10 con semiótica. En ambos casos es virtual. Entonces voy a escribir a Pastoral a ver para cuándo se reprograma. Ah, ya, profe, gracias. Con gusto. Aprovecho. El otro tema, la reunión con padres, pues yo con los datos que ustedes me dieron, remití la información y se deben, yo imagino que ya se habrán comunicado con los acudientes. Eh, pero ya, pues en ese evento yo sí no participo. En el que sí los acompañaría sería en esta convivencia, sea como sea que se defina cuándo y si virtual o presencial, ¿cierto? Si se hace presencial sería en la universidad, ¿vale? Pero les avisaremos obviamente con tiempo para que podamos coordinarnos todos, ¿listo? Bueno, mm, ¿qué pasa con las cámaras, chicos? Es que ya llegamos a un nivel de 0 cámaras, me parece extremo. O sea, entiendo que haya casos de dificultades tecnológicas, pero ya que todos tengan dificultad con la cámara, complicated. Gracias, Natalia, gracias, Juan. Y los demás, por aquí me comentó de dificultades técnicas, Estefanía. ¿Alguien más tiene dificultades técnicas? Por aquí Valentina Marroquín también tiene alguna dificultad, está bien, comprensible. Los demás. Fíjense que no es capricho, ustedes se dieron cuenta, especialmente quienes fueron presencial hace 8 días, cómo cambia la interacción, cambia muchísimo. Incluso le estuve comentando a José Abel, bueno, aquí ya van 3 casos, 4 que tienen dificultad de la cámara, sigo pendiente de los demás. Estuvimos hablando con José Abel y yo no sé, no sé si la universidad va a seguir en alternancia todo el semestre, pero no descarto, pues bueno, imagino, no sé, que en cualquier momento ya es posible que digan, bueno, ya todas las poblaciones tienen acceso a la vacuna si quieren tenerla, entonces en cualquier momento podemos regresar a la presencialidad, porque si la verdad se genera demasiada desconexión desde la virtualidad. Listo, entonces voy 1, 2, a ver. Harold, ¿tienes dificultades con la cámara? El internet, profe. Listo. Mm, bueno, hay algunos que se sienten indispuestos. Bueno, arranquemos así. Entonces, vamos a continuar con la exposición. Antes de arrancar, sí quiero hacer el comentario porque me escribieron algunos sobre lo incómodo que puede ser ubicarse a uno en un mapa, ubicarse a uno mismo y a su familia en un mapa que haga referencia a cuánto se gana, qué tanto nivel cultural se tiene.
ese es como un elemento de la sociología, es la sociología como que, y sobre todo la de Pierre Bourdieu, es muy descarnada, o sea, nos desnuda, ¿no? Nos pone al desnudo y nos muestra la ilusión de creer que cuando uno se compra un par de zapatos en promoción y le parece que los compró por gusto y por aprovechar la oportunidad, hay algo detrás que lo empuja, ¿no? Que es pues la situación económica en la que nació, la condición de sus padres. En esos casos, pues conversamos por correo que lo podían hacer el ejercicio, digamos, frente a algún conocido, pero sí me parece interesante que lo hicieran respecto a alguien real, porque finalmente el consumo con el que ustedes como publicistas se van a conectar, querámoslo o no, está afectado por esa clase social y el vernos a nosotros mismos nos ayuda también a poder ver a los demás y sobre todo, como vamos a discutir esta sesión y la próxima, no solo ver qué es lo que empuja el consumo, sino cómo debería actuar el publicista frente a esas influencias que hay detrás del consumo. Entonces, continuemos, retomamos la presentación de Harold, lo escuchamos, Harold, cuando quieres. ¿Me escucha, profe? Sí, Bueno, profe, aquí que nos quedamos en el ejemplo, entonces ¿no? que aquí podemos ver cómo el camarero pues invade esa privacidad con el obrero. Y es que el obrero le da ese permiso de estar en su nivel, en su espacio. En cambio, con la clase burguesa es lo contrario, el camarero y el burgués la relación es más como formal. El camarero le da como su espacio, respeta eso, haciendo que una clase social no se mezcle con otra. Eh, Ahí vas a pasar a otra diapositiva. Un momentico, un Sí, momentico. Me gustó pues la dinámica de conversación que tuvimos hace 8 días. Devuélvete, porfa. sí. Vamos a intentar hacerla virtual, lo cual exige pues que todos estemos con la voluntad pues y la disposición para hacerlo. Entonces, Harold, tú cuando hiciste esa selección de fotos, en tu mente asocias a la persona afro que aparece allí, el hombre, con una condición de clase obrera. Un poco sí. ¿Por qué? Clase obrera, entonces ubícalo en qué contexto. Cuando digo Por- contexto, él sería, vamos a aterrizarlo así, ¿en qué país y obrero haciendo qué? ¿En qué tú lo imaginas? en su forma como de interactuar ya con el camarero. No, no, pero ya imagínatelo ya no ahí en el restaurante, sino tú estás asumiendo que él representa a un obrero. ¿Dónde te imaginas trabajando ese personaje afro? ¿Cuál sería su empleo según tú? No El- sé, tal vez de... Dale, dale. ¿Tal vez de qué? No sé, también teniendo como un empleo como el camarero. Listo, entonces acabas de decir algo. Empleo, ¿cierto? Empleo, Sí. ¿cierto? Bueno, sí, un obrero puede ser empleado, ¿sí? Eh, y empleado, por ejemplo, ¿dónde? Digamos, para que use camisa, ¿en qué en qué tipo de empleo un obrero usaría camisa como esta, este chalequito? Por ejemplo, trabajando en una librería. ¿En una librería? Sí. Claro, listo. Entonces ahí comenzamos. Este texto y este tema que estamos ayudando nos puede ayudar mucho como a salirnos, lo voy a decir así de frente, de ese estereotipo de clase media al que estamos acostumbrados. Fíjense, trabajar en una librería es un oficio eh, de- a ver, para aterrizarlo más fácil. Cuando Pierre Bourdieu habla de oficio obrero, ¿cuál es la característica de ese oficio? ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que hace el obrero? ¿Me repite, profe, la pregunta? Cuando Pierre Bourdieu
habla del oficio de obrero o de la clase de obrero, ¿cuál es la característica del trabajo que hace un obrero? Qué es lo común? Trabajar también esto como en casa, en sus tiempos libres. ¿En sus tiempos libres? O sea, llevar su labor también a a su espacio. ¿A su casa? Por ejemplo, ¿de dónde tomas esa idea? Por ejemplo, hablaban, por ejemplo, de un obrero que con su familia en su tiempo libre seguía como trabajando, haciendo labores en su casa de construcción. Ah, bueno, pero fíjate, entonces estás hablando del constructor. Si el que trabaja en una librería fuese un obrero, ¿qué sería lo común entre el que trabaja en la librería y el obrero? Si te das cuenta que es difícil porque no, o sea, no es tan evidente. Bueno, hay subordinación, sí, María Mar, pero fíjate que un empleado, es decir, un profesor, por ejemplo, también tiene subordinación, ¿sí? Pero ¿qué es lo específico de la condición de obrero, Sebastián? El estatus entre Bueno, está ambos. el estatus, pero, o sea, en el hacer de ese trabajo, o sea, ¿cómo se hace ese trabajo? Digamos, ¿qué hay en el hacer del obrero, del constructor, que es típicamente obrero? Bueno, además de que sí, es un trabajo de bajo estatus, de acuerdo, pero ¿cómo se hace ese trabajo? O sea, a lo que voy es que, y además ustedes están viendo semiótica, se los voy a decir así, ustedes se imaginan a un albañil con una camisa, esta camisa, ¿cuánto puede valer? Este chalequito. De hecho, voy a utilizar lo que ustedes ya han presentado. Ese chaleco, digamos, corresponde con una estética masculina propia de la clase obrera. No, ¿Sí, Harold? No. no, profe, no. Es que no encontré más imágenes. O Eh, sea, ex- ese dale. chaleco no es como más de la clase burguesa. O, digamos que ahí ya lo subes mucho también. A ver, yo sé que esto no es matemático, ¿sí? Aquí estamos hablando de Aunque interpretación, también pero hablaban de sí, los contramaestres, que es como la clase albañil, un poco más alta a la sería, clase ajá. como media alta, una clase media alta. Bueno, Mm, fíjate que el como la contramaestre, burguesa, confundiéndolos un poco como con la burguesía. no, pero no alcanza todavía. De pronto con la pequeña burguesía, es que ahí tenemos que hacer matices si quieren, ahorita lo miramos en el mapa. O sea, aquí nos podríamos demorar mucho, pero lo que les estoy mostrando es que hay que enriquecer mucho más, o sea, hacer más realista la conexión que hacemos entre la idea del obrero y lo que o sea, esto es lo que les vende la publicidad tradicional. Ustedes tienen el imaginario de que un obrero se viste así, pero un albañil no se viste así. Pues es decir, al menos en el contexto colombiano no sería lo propio. Miren el tipo de restaurante, o sea, es un restaurante muy sofisticado, incluso en el que está, ¿cierto? Y Sebastián, sí, dale. No, no, profe, ya, ya. Esto, incluso yo les insistía por eso en esto de las fotos, una cosa que he estado notando en los diferentes cursos, miren, los profesores estamos debatiendo mucho frente a, o sea, con la reforma del currículo, que a ustedes les tocó ya un currículo nuevo, nos hemos ido mucho hacia lo teórico, que sentíamos que el publicista, Ah, ya, pero ya me volvió la idea. bueno, ya Me te vas, volvió. dame un segundo. Sentíamos que el publicista se iba mucho hacia el hacer, ¿cierto? Ustedes en primer semestre, segundo semestre, en currículos anteriores era haciendo campañas, pero justamente estamos trabajando esta parte teórica para, como les dijera yo, para enriquecer primero esas ideas que ustedes tienen sobre la sociedad en este caso, ¿cierto? Porque fíjense que esto es muy real, o sea, está muy alejado del contexto real de un obrero, ¿cierto? O tenemos que precisar, porque por ejemplo un contramaestre sería el supervisor, ¿cómo se llama? Sí, el maestro, le dice, el maestro de obra. Ingeniero civil.
no llega a ser todavía el ingeniero, Natalia. Fíjate que el contramaestre, o sea, el ingeniero es el que le daría las órdenes al contramaestre, pero el contramaestre normalmente incluso puede no tener formación académica, ¿sí? Entonces, se los voy a decir de una manera como más concreta. Cuando ustedes reciben un título, ¿eso qué le aporta de diferente? O sea, ¿por qué los diferencia de un obrero? Es decir, ¿qué es lo que tiene el trabajo del obrero que disminuye mucho en el trabajo de un profesional? Primero para Harold. Supongamos que Harold compara al señor que está, bueno, no a este señor, a un obrero, a un albañil con un ingeniero civil. ¿Qué diferencia el trabajo que hace el albañil del ingeniero? Ya te doy la palabra, Sebastián. Primero para Harold, la pregunta. Porque tiene menos titulación, menos experiencia. ¿Y cómo se expresa? O sea, piensa en la vida cotidiana de un ingeniero civil y en la de un obrero. ¿Qué hace el obrero en una construcción físicamente? O sea, ¿qué te imaginas haciendo al constructor, al albañil? Ya construyendo las cosas, dale, elaborándolas. ¿Y con qué las elabora? Vamos, por ejemplo, ya utilizando lo del cemento, pintura, ¿Cómo ya cómo lo poner, manipula? Con qué parte de su ser? como así, como, con qué parte de su ser. Recuerden antropología. Antropología está, o sea, el cuerpo humano, el ser humano tiene tanto una parte física como una parte mental, ¿cierto? El obrero, ¿con qué parte de su ser trabaja? O sea, ¿qué es lo que usa de sí mismo cuando trabaja el obrero? Ganar pues dinero para poder sustentar a su familia. No, eso es lo que recibe. Pero ¿qué es lo que hace el obrero? Con qué partes de él trabaja? ¿Tus manos? Sí, Sofía. Ok. Yo quería arrinconar a Harold a lo más básico, irnos a lo más básico. El obrero hace un trabajo manual, ¿sí? Por lo tanto, en su misma vestimenta, cuando ustedes ven, es que ustedes ven a un obrero y está sucio comenzando por ahí, ¿cierto? El ingeniero puede tener el casquito, pero ¿cuál es la diferencia? Ahora sí, para Harold estrictamente. El ingeniero, además de trabajar con sus manos, Harold, ¿con qué otras partes de él mismo trabaja que normalmente no trabaja un obrero? Ya te doy la palabra, Sebastián, pero estamos un momentico con Harold, que Harold la vez pasada casi no habló. Con sus conocimientos mentalmente. Eso es fundamental. Entonces, fíjate, te lo voy a preguntar ahora de manera diferente. ¿Esta vestimenta podría ser de un ingeniero? No, ¿Por qué no? porque pues, es como más elegante. Bueno, bueno, incluso lo que me estás diciendo es que incluso la forma de vestir de este personaje podría dar la impresión de que está incluso por encima de un ingeniero. Podría ser un artista, ¿cierto? Pero entonces, mucho cuidado, ustedes especialmente en la publicidad deben ser muy cuidadosos entre las imágenes que asocian a las palabras. O sea, si ustedes asocian clase obrera a una persona que estéticamente se puede ver de un nivel superior al de un obrero, ahí hay una falla. Ahí hay una falla. Te estoy diciendo todo esto en sentido constructivo, Harold, no para que no vayas a tomar a mal. Yo sé que han sido muy juiciosos con el trabajo, pero estoy utilizando el diálogo para que precisemos mucho. ¿Sí, Sebastián? No, tranquilo, profe, sí. Profe, Ya, es que, pues, también habría que definir qué es la clase obrera ahí, ¿cierto? Porque si nos referimos solo a obreros, pues no se parece a un obrero. Pero si hablamos de clase obrera como la clase trabajadora, pues esta persona sí podría ser referente de clase obrera, porque yo podría decir que tiene así se puede decir un oficinista. Y el oficinista, ¿cómo lo clasifica Pierre Bourdieu? ¿Cómo llama Pierre Bourdieu al oficinista? Ah, el oficinista,
¿Cómo me llamaría a mí? Bueno, me entiendo. Es que, bueno, en el caso, es que el caso del profesor colombiano no se puede asimilar al contexto francés, que yo les decía, algunos me preguntaban, profe, pero nos representamos cómo nos ubicamos nosotros en el mapa de Francia, y yo les decía, no, incluso habría que pensar en el mapa colombiano, porque en Francia un profesor universitario, mejor dicho, élite, ¿no? En Colombia, un profesor, podríamos verlo como clase trabajadora, pero otra categoría muy precisa que utiliza Bourdieu y que tú la mencionabas, Sebastián, que se expresa en el tipo de vivienda que tiene un oficinista. Digamos, una persona de clase trabajadora, incluso intelectual como yo, ¿cierto? O sea, yo hago un trabajo, en este momento mi trabajo es intelectual, fíjense, aquí estoy hablando, aquí no estoy haciendo nada manual, ¿sí? No estoy cargando ladrillos, pero, digamos, el estatus corresponde a clase obrera o clase trabajadora. ¿Cómo llama Pierre Bourdieu a esa otra clase de personajes supongamos que él fuese un profesor de, qué sé yo, de artes, vamos a decir, de colegio privado o de colegio público? ¿Cómo llama Pierre Bourdieu a ese tipo de clase? Que es un término muy despectivo, ¿sí? No, no, si es despectivo, entonces no, porque él menciona como una clase o comerciante también, comerciante y artesana, pero si es despectiva, pues No, 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 tendría que... no es la obrera. Se los va a decir de otra manera. Él dice, hay una clase social en la que parecen obreros, parecen burgueses, buscan parecerse a los burgueses, pero no la logran. ¿Cómo los llaman? Yo creo que tú lo mencionaste, Sebastián, hace 8 días. Si quieren, sigamos y lo dejamos ahí en remojo para ahorita retomarlo. ¿Cuál es esa otra figura que está entre la clase obrera y la burguesía y que nos permitiría ubicar, por ejemplo, a un profesor? Sigamos y ahorita lo miramos. Bueno, profe, aquí entonces la titulación académica entonces tiene como valor un derecho natural, ya que moldea como a una clase social, desconociéndose cuál será el resultado final después de culminar esos estudios académicos, va determinando a cada persona de diferente forma. Esto hace de la escuela una de las instituciones fundamentales para el mantenimiento del orden social. Ahí, Eh, Harold, una pregunta. sí, ¿Tú ahí estás leyendo un guión? mis apuntes, profe. Listo. Entonces te voy a proponer algo. Vuelvo y te digo, todo esto es en sentido constructivo. No te digo que los abandones del todo, sino que puedes mirar, pero trátanos de contar el cuento de lo que hayas entendido o incluso lo que no entiendas. ¿Por qué? Porque esto era lo que yo les decía en una exposición anterior, que lo dije de manera inadecuada, pero es, démosle vida a la letra, es decir, no leer algo incluso a veces sin entender lo que está diciendo, sino leámoslo, pensemos en eso y conversemos sobre eso, incluso si algo no está claro, lo dices, pero suelta un poquito la muleta, ¿vale? Y aclarando, Harold, que vas mejorando mucho respecto al primer semestre, como he visto en todos los casos mejora, pero dale, suelta un Hola, poquito la muleta. profe, aquí Explícanos entonces eso que acabas de decir, explícanos eso que acabas de decir en tus palabras y ponnos algún ejemplo. ustedes aquí hablaban, por ejemplo, entonces de la escuela como algo primordial, como para así poder clasificar a una clase social. Ujú. Entonces, pues, en la escuela, pues no se sabe qué nivel académico vaya a obtener, pues, cada persona. Entonces, ya, pues, dependiendo de ya cuando fulmine los estudios, pues, ya se va clasificando, o bueno, cada vez que en el transcurso del estudio se va clasificando como en parte su clase social. Espérate una cosa, en la escuela no se sabe, ya, o sea, ¿te refieres allá a la escuela primero como a la primaria? O sea, que en la escuela no se sepa con qué título, tu título se va a terminar, no sé si entendí bien. No en la escuela, sino como en general, como ya digamos bachiller. Pero no entiendo esa idea de que en la escuela no se sabe con qué título se va a terminar. ¿Qué quiere decir? No entiendo. Por ejemplo, digamos en el bachiller, que es
que si termina ya entonces el bachiller, no, pues no se sabría entonces que, o sea, con el transcurso de ya fulminar la escuela y el bachiller, pues no se sabe entonces ya que en qué clase social estaría situándose. No termino de comprender bien, pero sigue y ya sigo masticando la idea. Ya, profe, no sabría qué más decir. Me quedé pensando, ¿por qué no hacemos una cosa? Si quieres, leamos de tus apuntes y lo analizamos. Leamos otra vez esos apuntes que tú leíste y lo masticamos entre todos. Dale. Léenos otra vez lo que tú leíste y lo procesamos. Sí. Ajá. Aquí yo tengo entonces la titulación académica, tiene como un valor, un derecho Espérate, natural. despacio, despacio. La titulación académica. Sí, profe, la titulación académica tiene como un valor, un derecho natural, ya que moldea una clase social. La titulación académica tiene un valor, un derecho natural, moldea una clase social. Ajá. Me espera, profe, un momento, yo conecto el PC, que se me va a apagar. Dale. Sebastián, ¿has pensado en esa otra figura entre el burgués y la clase trabajadora? La estoy buscando. A ver cuál es la clase despectiva que dice Bourdieu. Pues, o sea, cuando uno lo lee, incluso parece descriptivo, o bueno, tal vez yo lo estoy diciendo como despectivo, tal vez porque me pasa lo que ustedes algunos pudieron sentir, como que yo siento que yo clasificaría dentro de esa otra categoría y es vergonzante, es incómodo, pero la categoría en sí misma no es que tenga literalmente no es una ofensa, ¿no? Pero yo la tomo como despectiva. O sea, es muy difícil uno hablar de estos temas sin uno verse, bueno, ¿y yo dónde estoy allí, no? Mis papás son clase trabajadora, mis papás son burgueses. Listo, profe. Dale, Harry. Entonces, que moldea una clase social desconociéndose cuál será el resultado final después de culminar esos estudios académicos. Entonces va determinando a cada persona de diferente forma. Esto hace de la escuela una de las instituciones fundamentales para el mantenimiento del orden social. Bueno, Les digo, vamos a comenzar por lo fácil, ¿cierto? Ahí hay una idea que no entiendo y tendríamos que ver el texto y es, ¿cómo así que uno no sabe? O sea, ¿cómo así que la escuela, lo que te entendí es que la escuela no, yo no puedo saber en dónde va a terminar la formación de alguien. Pero bueno, dejemos esa idea aparte y cojamos lo más fácil de comprender. La escuela moldea la clase social, ¿cierto? Conectémoslo como con lo que estábamos viendo. Piénsenlo desde lo más simple. ¿Qué nivel educativo se requiere para ser albañil? Primaria. Bueno, nada. De hecho, ni No, siquiera. Ahorita bueno, profe. no, tener saber, o sea, saberlo hacer, ¿no? Tener la Tener dos experiencia de... manos. Tener, ¿sí ven? Entonces ahí comenzamos a entender. O sea, este texto que es muy largo, como también lo hablábamos hace 8 días, hay que masticar cada cosa y hay que conectarla con la propia realidad. Entonces, ¿cómo así que moldea las clases sociales? Claro, cuando alguien decide salirse del sistema educativo y trabajar, primer elemento, fíjense, ¿es una decisión o lo empuja la realidad social? O sea, normalmente, aquí tendríamos también que mirarlo desde estadísticas, pero hay estudios que lo que muestran es que las personas que no terminan la primaria o el bachillerato tiende a ser porque desde muy temprana edad, incluso desde niños, se requiere que generen ingresos. ¿Sí? O sea, hay una necesidad económica. Entonces, ser albañil no sería meramente una decisión personal. Me gusta cargar ladrillos, sino que esa situación económica de necesidad de generar ingresos llevaría a que al mismo tiempo que tú estás desarrollando un oficio, estás desvinculado del sistema educativo.
¿sí? O sea, hay una relación entre cuál es tu nivel educativo y la clase social a la que perteneces, ¿sí? Y todo esto va a tener una relación con el consumo. Entonces, por eso, frente a esa lógica, devolvámonos un momentico. Devuélvete a la anterior diapositiva. Si estamos hablando de un obrero manual, ¿cierto? Estaríamos diciendo al mismo tiempo que probablemente sea una persona con educación primaria, ¿cierto? Y si bien, vuelvo y les digo, esto no es matemática, pero en términos de semiótica, la camisa, fíjense que está tomándose una cerveza artesanal negra, ¿cierto? O sea, tiene un gusto y tiene unas disposiciones de hábitos que no parecen corresponder con alguien que tenga primaria, sino por lo Parece menos, como sí, un dale, artista, un como un artista, o sea, arquitecto. pareciera ser un profesional, ¿cierto? Listo, sí, siga. Además que, porque si no, fíjense que o sea, no parece haber una distinción marcada entre el de la izquierda, o sea, el afro, y el personaje de acá, o sea, incluso podrían ser de una clase similar, es decir, no queda tan evidente, mientras que si tú pones un albañil aquí, voy a volver, cuando yo hago estos juegos con el tipo de voz, no es para ofender a nadie, sino para marcar las diferencias. El albañil, uy, ¿qué vecino? ¿Sí me entienden? Probablemente no se vestirá con un chalequito, ¿cierto? Profe, pues yo aquí buscando imanes, dos más como, pues va a compartir pantalla ahí. Dale, dale. Sebastián quedó preocupado, dijo, pero ¿cuál es esa otra clase social? No, no, pues no la encontré, no creo que la encontré. Y incluso puede también que me esté traicionando el recuerdo en Ahora el me deja sentido, compartir, por favor. porque están pitando aquí una cantidad de carros. ¿Alguien sabe qué hay hoy? ¿Cómo así, profe? Hoy aquí en la calle están pitando una cantidad de carros. Ustedes no alcanzan a escuchar, pero yo. No había paro, Hoy hay paro. o era ayer, no sé. No, fue el 28. Ah, bueno, dale, Sebastián. Ah, mira, por ejemplo, ese. Fíjense. Fíjense que cuando yo les digo, ¿qué vecino? Cuando yo hago una expresión así, digamos, típica de clase popular, sin decir que esto es una ley universal, o sea, ustedes van a decir, pero mi papá es obrero y mi papá no habla así, claro, o sea, esto son moldes y, como te dijera, no todo mundo encaja exactamente en el molde del obrero, pero uno lo hace como para que se comprenda más fácil el concepto. Aquí es más caro y fíjense la cerveza que está consumiendo, no está consumiendo una cerveza artesanal, ¿no? Gracias. Ahora, ustedes dirán, pero es que un profesional también puede tomar una cerveza. Claro, pues uno se preguntaría también la influencia de sus padres, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, te dejo seguir, qué pecado que lo he interrumpido mucho, dale. Listo, pues, entonces, desde aquí ya llegaba pues a explicar eso de los contramaestres, que son como una clase como albañil, con un poco más de experiencia que por ejemplo los obreros cualificados, Ujú. también los obreros especializados, que entonces ahí es donde como hay una confusión, como que Ajá. en el texto avisan de que se podría confundir un poco con la burguesía, con la pequeña burguesía. Acabas de llegar al concepto. Pequeño burguesía. ¿Mm? ¿Cuáles son las características de la pequeña burguesía, Aaron? Descríbeme. Bueno, no solo a mí, sino pues a esa clase social. ¿Por qué estaría diciendo yo que es algo despectivo? Descríbenos un poco más en qué consiste la pequeña burguesía, Harold. Les puedo poner Porque varios. estaría, digamos, haciendo cosas que son como de esa clase burguesa, pero pues no es de esa clase. Por ejemplo, Eh, no sé, por ejemplo, comprar algo prestigioso y que no sea, y aún así pues no pertenece, no ser rico, que porque tenga, digamos, algo caro significa pues que sea rico.
Bueno, entonces analicemos ahí. O sea que el pequeño burgués sí se puede comprar algo caro. Por ejemplo, se puede comprar un contramaestre, piensen ustedes, ¿no? Yo creo que en cualquiera de nosotros, en su contexto, o sea, en su barrio, en donde viva, o en su lugar de origen, en el pueblo donde vivan, en la zona donde vivan, conocen a una persona el obrero juicioso, el albañil juicioso, ¿cierto? Que no es tan bebedor, o sea, que logra ir haciendo una carrera, se destaca en el pueblo, tiene credibilidad y va logrando que lo contraten para muchas cosas y va logrando un prestigio, ¿cierto? Y normal, les voy a poner el ejemplo que conocí hace poco. Un peluquero muy bueno en Chinchina, juicioso, trabajador, ya comenzaba a ganarse su prestigio. Y cuando me dice, no, hermano, a mí me va, pues, me ha ido muy bien, porque incluso, bueno, la historia de él es muy interesante porque hasta estuvo en la cárcel y bueno, en fin. Pero llega y me dice, no, yo he ido ahorrando y me ha ido tan bien que incluso, imagínense, pude comprarme, y lo expresan así, esto es muy de pequeño burguesía, pude comprarme ¿cómo dirá el pequeño burgués? ¿La casa, la mansión o cómo dirá? La casita. La casita. No, yo me pude hacer a una casita. ¿Sí? Entonces, fíjense, no es pobre, no está aguantando hambre, pero es burgués. O sea, es la élite que tiene sus inversiones y que, pues, de algún modo ya está acostumbrada al poder. ¿Sí, sí, notan la diferencia? Decir, no, pues me hice a la casita. Y ahí es donde entra la parte dura. Yo como profesor decir, no, pues me pude comprar un apartamentico. Hombre, y es un súper logro desde el punto de vista de un país donde casi no se accede a la vivienda. ¿Sí? Un país donde, o sea, la paradoja. En Colombia, trabajadores informales pueden tener casa propia, ¿cierto? Incluso hay algunos estudios ya, esto ya más aplicado a Colombia, que pueden decir que una clase media como la mía, es decir, yo dependo para mi consumo del empleo que tenga. Pero en la medida que, por ejemplo, mis padres, y aquí entramos ahorita a conectar con sus mapas, en la medida en que mis padres no tienen un patrimonio, si a mí me despidieran, mm, por ejemplo, esa adquisición de esa casa entraría en un riesgo el berraco. ¿Sí? Entonces es muy duro reconocerse, mirarse en el espejo y decir, yo soy pequeño burgués, yo no soy burgués. ¿Mm? Em, ¿Me permiten poner un ejemplo chiquito de Juan Piz y ya los dejo continuar con la exposición? Es que no puedo evitarlo. ¿Han visto el show de One Piece tanto en el canal o han ido a teatro a ver a One Piece? Cuando él cuenta, Yo sí lo sigo en el canal, pero pues nunca he tenido la oportunidad de estar presencial. han escuchado la intencionalidad, como lo que él busca detrás de eso, porque algunos dicen, ay, sí, él quiere representar a un rico, pero ¿qué tipo de rico realmente es un burgués o es un pequeño burgués y para qué lo hace? Pero es que, digamos, ahí sería un pequeño burgués porque según eso todo su dinero es de los papás, ¿o no? Fíjate que él dice, es que mira que caíste en la trampa. ¿Cuál dinero? O sea, es que él proyecta que tiene mucho. Y él dice, ustedes no saben quién soy yo, mis papás, el chorizo argentino, pero lo real es que están de uno ahorrando plata, ¿sí? O sea, es la tragedia de la pequeña burguesía que queriendo mostrar, o sea, es el que no ha logrado entrar a la burguesía y se muestra como si ya lo fuera para acercarse a ella. ¿Mm? ¿Sí me explico? Ahorita si quieren lo retomamos el caso de One Piece, porque ahorita Sebastián y Harold, si no estoy mal, al final de la exposición van a hablar de, bueno, ¿y para qué puede usar un publicista ese conocimiento de los hábitos? Entonces retomamos a One Piece cuando vayamos a mirar, ¿esto para qué nos sirve? ¿Para qué le sirve a la publicidad conocer los hábitos? Entonces ya al final lo retomamos, los seguimos escuchando. Harold, ¿qué está haciendo? Ah, ustedes van a compartir, no sé por qué les estaba compartiendo pantalla. Pues, y aquí ya llegaban a un ejemplo en donde que con el título de es que un encargado que ha trabajado mucho para los demás. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí en el texto daban un ejemplo plasmaban como
esta clase popular, en este caso, pues la obrera, donde muestra la cotidianidad pues, de un obrero, de cómo en su tiempo libre sigue pues sigue ejerciendo su trabajo como para beneficencia de él y de su familia. Y también él es práctico, no le gusta como desperdiciar el tiempo, siempre está como activo, haciendo algo. Tiene las cosas que son, o sea, no, a todo le tiene pues su utilidad, no hay cosas que hayan extra y que no las esté utilizando, pues no, porque estaría pues, sería dinero que estaría desperdiciando. También pues logra como conseguir productos que pues brinden los mismos beneficios, pero pues a un mejor precio. Y prefiere la TV en vez de pues salas de cine, ya que pues salas de cine tendría como un precio o un costo extra. Entonces, pues para que va a una sala de cine sabiendo que pues, puede ver las cosas por la televisión. Ujú. Ahí volvemos a la necesidad. Fíjense, retomando un poco el caso de D1, ¿no? D1 exalta la prioridad de la necesidad, es decir, para qué empacadores, para qué vitrinas, no, sáquelo de la caja. ¿Sí? Entonces, fíjense que a D1 yo he visto que convergen tanto el estudiante, por ejemplo, el estudiante manizalita, pero también el profesor. ¿Cierto? O los profesionales. Pues muy chistoso respecto a este drama del hábitus. Yo, por ejemplo, al ser profesor y tener cierto capital cultural, entonces estuve en Europa, sé hablar francés y tal. Cuando voy a un D1, me compro un vino, ¿no? No me compro la cerveza de 2000, me compro un vino que supuestamente es más refinado, pero es el vino de D1. No es el vino, de hecho no sabría distinguir bien así las cantidades de marcas de vinos que hay de 60.000, 200.000 pesos, sino que me compraría un vino de 12.000 pesos, ¿sí ven? Entonces por eso es incómodo. Da pena porque es mostrar cómo esas decisiones tan personales mías, insisto, están empujadas. Aquí, fíjense que con Pierre Bourdieu estamos hablando sobre todo de la influencia que juega lo social sobre el individuo. Ya en la siguiente exposición que tienen Sofía y Manuela, Manuela, ¿cómo está? Manuela se recuperó. Profe, no, si viera. ¿Siguió malita? Sí, profe, los medicamentos la tienen mal, o sea, la tienen bien, pero la tienen muy cansada y sigue malita, la voz está fatal. ¿Tiene COVID? No, tiene amigdalitis severa. Ah, bueno, pero al menos no fue COVID. Ya vamos a ver después con esa exposición para que tampoco, a ver, aquí la idea tampoco es deprimirlos. Yo les cuento, cuando yo conocí el trabajo de Pierre Bourdieu, pues algunos trabajos de él, mi primera reacción fue deprimirme porque uno se siente preso de las limitantes sociales. Cuando entremos a ver a Giddens, a Anthony Giddens, ya nos va a dar otra mirada como, bueno, vamos a ver, si bien la sociedad, tu posición social te empuja hacia un consumo, tú como persona también puedes tomar decisiones, reflexionar y tomar decisiones. Esto para que sepan que no es la única manera de ver el problema. Dale, Harold. Sí, aquí ya llegan ustedes a la relación con la publicidad. ¿Sí me escucha, profe? Sí, sí. Desde aquí, entonces pues todo esto aporta a la publicidad, saber con más exactitud lo que quiere el consumidor, llegarlo a conocer mejor, saber llegar a esas audiencias o clases sociales para obtener mayor resultado a beneficencia, tener más control de todo y Espérate, de todos. Se espérate, podría espérate, decir que, espérate. Tener más, ¿cómo es? A beneficencia, tener más resultados a beneficencia. Por favor, ¿nos puedes repetir esa expresión que no entendí? como a favor de, digamos, por ejemplo, una empresa, Ajá, ajá. tener más beneficios, o sea, más números, a lo que quieren llegar, Más ventas. ganancias, sí. ¿Mm? Listo. Entonces, se podría decir que fue como manipular a la audiencia. Ajá. Ujú.
Y ya, y ya entonces aquí entonces prosigo con lo de esta pregunta de la publicidad, ¿cómo puede contribuir a que el consumo genere desarrollo económico? Ujú. Entonces, aquí yo coloqué que haciendo que el consumidor adquiera y consuma el producto, entre otras cosas, que le es debido, dependiendo de su estatus, que no dejen de consumir. Pues eso sí, que solo compren lo necesario para no llegar pues al punto de una sobredemanda o un excesivismo por comprar cosas de más. O sea, en ese caso estarías hablando de una publicidad dirigida a la clase trabajadora y, sí, a la clase trabajadora que compra sobre todo por necesidad. O cuando dices, Sería como en general, que no sobre demandar como algo, no, que no se excedan de pues ya lo que ya tienen, ya solo, pues ya tienen ya lo necesario para que pues, quieren más, como que habría un desequilibrio. claro, claro, pero entonces ahí es donde entra un cortocircuito, porque todas las clases sociales consumen solo enfocadas en lo necesario desde el punto de vista de Pierre Bourdieu. Sabemos que hay diferentes teorías, pero desde el punto de vista de Pierre Bourdieu. ¿Cómo? Desde el punto de vista de Pierre Bourdieu, todas las clases consumen enfocadas solo a a lo que necesitan. La burguesía, no. Y la pequeña burguesía, recuerden que también está en ese dilema, ¿no? O sea, el burgués tiene ese consumo, aquí recuerden el texto de Stillerman, donde hablaba del consumo conspicuo o el consumo de lujo en la burguesía. Recuerden entonces aquí históricamente que nace con el surgimiento de los comerciantes, o sea, entre la Edad Media y el surgimiento de la modernidad. Esa nueva clase de comerciantes que busca parecerse, que se ubica como burguesía, después aparecen unos por debajo, los artesanos, que después eran los profesionales, que comienzan a perseguir a la burguesía, haciendo que, hombre, lo que haya que hacer, o sea, casi que aguantando hambre, aquí voy a utilizar una expresión que he escuchado mucho en Manizales, es grosera, pero sí siento que dice mucho de la cultura y a veces, como les he comentado, estas expresiones hay que reconocerlas y mirar qué dicen. ¿Han escuchado la expresión come mierda y eructa pollo? Profe, ¿usted con quién se junta? ¿Ustedes No, profe, nunca. no la han escuchado? No, profe. ¿Nunca la han escuchado? Pues eso no es lo mismo del rico vergonzante. Cuéntanos, ¿qué significa esta expresión del rico vergonzante? Pues digamos acá en Manizales es pues, en una época, o yo creo que todavía, el fenómeno de vivo en Palermo, pues aparentemente tengo dinero, pero pues como muy malo, no sé si me hago entender. Sí, yo también la he escuchado, y sabes que la he escuchado varias veces, pero no. A ver, yo cuando la escuché la primera vez pensé que se refería a los... Ay, está sonando aquí una canción. ¿Qué es eso? Eh, Pensé que se refería a personas que se sentían avergonzadas de ser ricas, pero no, sería más como el que para parecer rico, no sé, pasa hambre, Es como los arribistas, ¿no? o el Digo que no. arribista, ajá, o el que llama, Pierre Bourdieu lo llama, es que Pierre Bourdieu me parece, es brillante y es muy influyente porque utiliza unas palabras que no son ofensivas, pero que dicen mucho. Por ejemplo, el advenedizo, ¿no? Advenedizo, ¿no? O sea, el advenedizo pequeño burgués es el que recién está comenzando a generar dinero, pero todavía no es realmente todavía no es de clase alta, todavía no tiene patrimonio, ¿cierto? Y entonces, fíjense, volvemos a la pregunta que yo le decía a Harold, o sea, habría clases sociales que consumen por derrochar, por mostrar su prestigio a lo Gatsby. ¿Han visto la película Gatsby? Ese gran despliegue de abundancia. Y las que van detrás, los pequeños burgueses persiguiendo, quererse mostrar como burguesía, que se endeudan, así aguanten hambre, pero para comprar el carro último modelo o el iPhone, ¿no? El iPhone, aquí, para que no se lo tomen como algo personal ofensivo, me refiero a casos por ejemplo, personas que iban en barrios de invasión
y con miembros de la familia que compran iPhone. Esas cosas se ven. Yo no sé si, bueno, en Colombia hay estudios, por ejemplo, del tipo de tenis que usan personas de barrios de invasión en Bogotá, ¿no? Los tenis de marca, súper lujosos, en casas de lata, ¿sí? O se ha visto casos de que haya la antena de Sky en casas de lata. O sea, ese tipo de situaciones se ven en Colombia. Entonces, Harold y Sebastián, para ya dejarlos concluir, ustedes hablan de la publicidad, por un lado, manipular para vender, ¿cierto? Listo. Pero, ¿qué pasa? Ah, y ustedes dicen también, la publicidad podría contribuir a que la gente no consuma de una manera excesiva. Pero, ¿qué hace entonces la publicidad, Harold y Sebastián, si la pequeña burguesía y la burguesía, la francesa, pero supongamos que se diera también en Colombia, si esas dos clases sociales consumen justamente por derrochar y por aparentar, qué tendría que hacer la publicidad frente a eso? ¿Tienen más diapositivas? Otro de ese, creo. Eso, Sí, sí, profe. porque justamente creo que al llegar al otro de ese, vamos a ver como otra cara de la moneda para poder buscar perspectivas de, bueno, profe, después de estar 2, 3 sesiones hablando de clases sociales y consumo, ¿esto para qué nos sirve? Sigamos. Ay, verdad, que se me toca a mí. Reducción de la desigualdad. La publicidad, ¿cómo puede contribuir a que el consumo disminuya la desigualdad? La publicidad puede contribuir a que se reduzca la desigualdad, eh, pues promoviendo el consumo, pero sin que se alimente el hábitos. O sea, la publicidad debería buscar romper esos paradigmas y estereotipos que se han generado durante años y llevar la masa como sí consuma, pero sepa que está consumiendo. No consuma porque esta es su clase social, no consuma porque usted quiere aparentar, sino que sepa usted a qué está llegando. Romper esos estereotipos, romper los paradigmas, romper también las apariencias, pues precisamente también las apariencias y saber diferenciar entre usted está consumiendo una necesidad, está consumiendo un gusto o está consumiendo algo que pues puede que sí necesite, pero no, pero se lo están vendiendo de otra forma, o algo que solo sea gusto y se lo venden como necesidad. Esa sería como la reducción de la desigualdad. Porque la desigualdad también se nota mucho en quién somos y lo que consumimos, ¿cierto? La desigualdad empieza pues, precisamente con, digamos, con el ejemplo del iPhone, desde que nos parece que un iPhone es más que otros celulares. ¿Cierto? Como que, o sea, el iPhone sí tiene sus cosas, los otros celulares tienen sus cosas, pero solo por tener un iPhone, lo que decía el profe, ya se ganó un estatus. A eso debería llegar la publicidad con la reducción de la desigualdad. Muchas gracias, Sebastián. Aquí algunos me escriben en los comentarios, fíjense cómo pareciera que hay como dos visiones diferentes de la publicidad y que fueran irreconciliables. Una publicidad que dice, ah, bueno, yo identifico los hábitos y le vendo a la gente, digamos, al pobre y a la clase trabajadora, le vendo desde la lógica del precio, del ahorro, ¿cierto? Veíamos, bueno, y después a la clase media, al pequeño burgués, le vendo desde la idea de parecerse al burgués. Un comercial como el de Sonti, que acuerdan que esta conversación la comenzamos con ese comercial de Sonti, ¿no? Que muestra a Novoa, ¿no? Este no sería tanto pequeño burgués, sino sería más burgués, porque realmente ya recuerden, con Stillerman. ¿Se acuerdan en Stillerman que él nos decía cuáles son los tipos de personajes, o cómo les digo yo? ¿Qué grupos sociales podríamos considerar como ricos en una sociedad? ¿Recuerdan en el texto de Stillerman? ¿Quiénes están dentro de los ricos? Y ahorita lo vamos a conectar con los mapas que trajeron para hoy. ¿Quiénes serían los ricos? Desde el punto de vista de Stillerman. ¿Sí se acuerdan de Stillerman, el de consumo y ¿cómo es? Sociología del consumo, que lo presentaron Guillermo y Valentina? ¿Se acuerdan?
No nos importa, profe, ya cambiamos, esa historia ya se borró, ya pasaron 24 horas de ese estado. Pero la verdad no recuerdo. Gracias por la sinceridad. ¿Alguien recuerda? Tengo una hipótesis, tengo la hipótesis que les decía hace 8 días. Siento que el ánimo está muy bajito, no solo entre nosotros. Ayer hablaba con un amigo que vive en España, estaba súper aburrido. Y tengo la hipótesis de que quizás el desánimo hace digamos que estemos en una lógica de salgamos rápido de las clases, hagamos lo que haya que hacer, pero no queda como un acumulado que uno diga, voy haciendo un caminito que me lleva a esto. ¿O ustedes cómo lo ven? Porque claro, uno como profesor no alcanza a tener la percepción que ustedes tienen, pero sí me preocupa, pues me sorprende que no quede de lo que conversamos, por ejemplo, una definición básica de, bueno, de qué grupos sociales estamos hablando cuando hablamos de ricos. Vamos a comenzar así a democracia. Valeria, Valeria Restrepo, ¿qué grupos sociales se te vienen a la mente cuando hablamos de ricos? Así no lo recuerdes de Stillerman, pero que se tengan a la mente. A grupos sociales, pero ¿cómo así? Tipo, digamos, digo ingenieros, que la verdad no sé, no recuerdo. ¿A ti se te vienen a la mente los ingenieros? Mm, Ingenieros serían profesionales, los profesionales donde los ubica Stillerman. Digamos, para que un profesional sea considerado de clase alta, ¿qué característica debería tener? ¿Sí, Sebastián? Pues, profe, no sé, yo aquí en los apuntes tengo de lo que dijeron Valentín y Guillermo, que para Weber y Veblen hay dos grupos sociales, los dominantes y los subyugados. No sé si tendrá que ver con eso. Bueno, pero digamos, ese es de los ejemplos que él pone de otros autores, pero él cuando arranca el texto nos pone unas categorías. Si quieren, vamos al texto para que lo recordemos. Ya les comparto. Y de hecho, esta identificación de los grupos nos va a ayudar al ejercicio que vamos a hacer enseguida ya con sus mapas. Stillerman. Fíjense que estas categorías es fundamental que ustedes las tengan presentes porque cuando van a hacer campañas, cuando se habla de segmentar a los grupos, pues un criterio puede ser el de la clase social y el estatus, ¿cierto? Esperen, que no me aparecen mis subrayados, se me borraron mis subrayados de este. Profe, para él Ah, eran sí. las clases medias, ¿Quiénes? ¿Las clases medias son quiénes? los profesionales con estudios universitarios. Exacto, son profesionales. Fíjense que desde el comienzo nos da una definición. No quiere decir que sea la única, pero a mí me parece muy útil. Mire, dice, tiene sentido dividir la sociedad en los ricos, que son los inversionistas, ¿sí? Piensen la gente que es dueña de edificios o bueno, que tiene muchas inversiones en la bolsa, los ejecutivos, piensen en un directivo de alto perfil de Bancolombia que se gana 25, 30 millones de pesos, líderes políticos y celebridades, ¿sí? Después pone la clase media, que son los profesionales educados, los gerentes medios o los pequeños comerciantes, después la clase trabajadora, individuos con educación, o sea, con bachillerato, que hacen trabajo físico más que mental, y los pobres, que son los desempleados. Aquí incluso faltaría meter algo que en Colombia es bien amplio, que son los trabajadores informales, que no son empleados, pero tienen trabajo, y muchos de ellos están dentro de la pobreza. Entonces, en el comercial de Novoa, volvamos a ese comercial con el que comenzamos. Son t-shirt. Volvámoslo a ver. ¿Cómo se usa en ese comercial? ¿Ven algún uso del hábitos, tanto para los expositores como para los demás? Dentro de esos dos usos que nos han planteado los expositores, un uso es utilizar ese conocimiento del hábitos para vender, y el otro es utilizarlo para criticar la forma en que manejamos el consumo y replantear la forma en que consumimos, o sea, desde una visión crítica.
¿Qué uso perciben que se pueda estar haciendo del hábitus en ese comercial? Les voy a enviar un sticker de la Kardashian. Amor, ¿estás bien? Los veo en una desconexión, otra vez apagaron la mayoría de las cámaras. Uno porque trabaja mucho en su equilibrio interior, pero realmente uno no sabe qué hacer. Profe, pero a ver, o sea, ¿qué quiere decir que el señor gordito, digamos, sería como el obrero? No sé, digamos que hay, como les digo, no hay una respuesta matemática, pero ¿qué se les ocurre? ¿Qué piensan? Pues el gordito sería como lo que decía ahorita María, esta clase que es como que se quiere, que quiere simular ser rica, Ajá. entonces trata de imitar. Sí, pareciera ser. Vuelvo y les digo, no, tal vez no sé si a veces no intervienen por miedo a que haya solo una respuesta correcta y no. Claro, uno como profesor quisiera, uno se imagina, esta es la respuesta, pero no quiere decir que lo que yo me imaginé es, ¿no? Percibo, coincido con Sebastián y con María, parecía que ahí estuvieran utilizando a la celebridad, que sería un personaje, desde nuestra clasificación, un personaje de clase rica, para que el de clase o pequeño burguesa, o incluso popular o trabajadora, pues se anime a, a consumir, ¿no? Habría que ver, ¿sí? No es la única posibilidad. Este tipo, digamos, de análisis, digamos que es más fácil hacerlo. El que todavía no sé, porque todavía está surgiendo, es muy nuevo en Colombia, es bueno. ¿Y cómo sería una publicidad crítica? Porque ustedes de todas maneras van a salir al mercado laboral. Y mencionaba María del Mar, pero me preguntaba ahorita en el chat, me decía, profe, pero es que si es responsabilidad del publicista, por ejemplo, cuestionar el consumo excesivo. ¿Ustedes conocen marcas que vendan productos y al mismo tiempo estén invitando a un consumo responsable de esos mismos productos que venden? Pues no sé, de pronto se me viene a la mente eh, los que venden alcohol aquí en Colombia, que venden el producto y al final nos tiran el exceso de alcohol, ta, 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 ta. O sea, sí invitan al consumo, pero a un consumo responsable, Ujú. un consumo consciente. Sí, pues digamos en el caso del alcohol, digamos que hay sobre todo una reglamentación legal, ¿no? Como incluso no tanto por vocación de las empresas, sino por imposición social, por el tipo de producto, ¿cierto? Ese es un caso, digamos, en el que por ley habría que hacerlo. Pero pensemos marcas que están haciendo una publicidad en la que el consumo se invita a un consumo responsable, así no sean de alcohol o cigarrillos. Se dan cuenta Digamos, que, sí, dale. pues no sé si esto sirva, pero digamos esta semana que tuvimos una exposición de semiótica, yo encontré un caso en la salsa de tomate, en Fruco, que ellos, digamos, como sus últimas campañas, lo que hicieron era que la gente comprara el producto, obviamente se diera cuenta que era un producto a base de productos naturales y que su envase como tal podían tener otras funciones. No sé si de pronto ese tipo como de responsabilidad ambiental pues sirva en este caso. ¿Qué marca era, María del Mar? Ese es Fruco, Ujú. Fruco, la salsa de tomate. Sí. Digamos que se ven algunos avances de marcas, eso, que dicen como bueno, que al menos esto no se bote tan rápido, ¿cierto? Digamos que comienzan a meter por un ladito, ¿cierto? El tema. Hay unas marcas, nosotros la vamos a ver, espero, con más detalle en ética publicitaria, marcas como Matelsa, no sé si la conocen. ¿Conocen a Matelsa? ¿Ese es de ropa? Ujú. Sí, Sí, profe. profe. Sí, a mí me ha sorprendido porque pues cuando comenzaba, incluso una vez que ahorita en la pandemia compré unos pantalones allá, eh, porque quería saber cómo era, o sea, me habían hablado de ella, de que era, primero es una marca que no hace publicidad tradicional, ustedes no la ven en comerciales, entonces ahí hay un cambio de paradigma. Segundo, es una marca
en la que cuando tú vas a ser empleado de allá, te proponen o casi que que te obligan a ser vegano. Entiendo porque plantean, pues estudian y explican a sus trabajadores por qué el consumo de carne genera una cantidad de problemas ambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tienen una cantidad de condiciones y entre ellas me asombró cuando compré la publicidad que mensajes, cuando compré la ropa, perdón, mensajes en cartillitas y se me perdió la cartillita, no sé qué la hice, que decía, por ejemplo, no compres más de lo que necesitas. Y entonces para uno es súper raro, uno venga, pero una marca vendiendo y diciéndome que no compre tanto y resulta que sí es viable, ¿cierto? Porque venden menos, o sea, venden menos a corto plazo, pero se proyectan a largo plazo en el sentido de ser sostenibles y demás. Ahora, ahorita más que discutir ejemplos, lo que los quiero dejar es como con la inquietud de ustedes como publicistas, cómo en el mercado laboral van a salir a eso es una decisión personal, pero la invitación de la universidad es que ustedes sean publicistas que no se queden simplemente en venga, yo miro cómo hacer para convencer a la gente, para tratar a la gente como bobos, para que el que quiera aparentar, lo seguimos invitando a aparentar, para que el que solo puede comprar por necesidad, bueno, pues le vendemos el frutiño, así le haga daño, no importa, pero es barato, ¿sí? Y para también, si ustedes tienen la posibilidad de acercarse a públicos que tengan un alto nivel de capacidad adquisitiva, pues que ese acercamiento sea también para ayudar a generar transformaciones sociales, ¿sí? ¿Cómo va a ser? Ahí está el reto. ¿Qué les puede servir? Los objetivos de desarrollo sostenible. Tendencias globales lo que están mostrando es que todas las marcas de todos los sectores están buscando cómo, además de hacer dinero o más allá de hacer dinero, puedan contribuir a causas sociales, pero auténticamente, ¿cierto? Y de manera pues natural, o sea, que no sea artificial. Pero ahí les queda más ese desafío a ustedes, ¿cierto? Sin embargo, antes de ir allá, vamos a pasar ahora sí al ejercicio por los grupitos que establecimos, a cada uno de los cuales les voy a pedir que un integrante por grupo me envíe, puede ser al finalizar la clase, ese mapa que hicieron y que una persona por grupo en este momento, en estos últimos 45 minutos, pues nos comparta sus reflexiones a partir de esos mapas. ¿Les parece? Listo, profe, Sí, pues profe. creo que, o usted nos dirá cómo empezamos. Hagámoslo, pero si quiero hacer una intervención así sea de 2 minutos, chicos, realmente estoy preocupado. Es que es como que les digo lo de las cámaras y entiendo, insisto, entiendo que algunos tienen la dificultad, pero en el resto, ¿qué pasa? O sea, están bien, hay algo que les esté molestando, hay algo que quieran decirme, si quieren paro la grabación para que se sientan más cómodos. Lo que determina al obrero es tanto su nivel educativo como lo que sabe hacer y están muy conectados. O sea, si tú tienes un bachiller, pues puedes aprender a hacer cosas manuales, pero es más, o sea, como te dijera yo, por la misma regulación del mercado laboral, por ejemplo, no, es que tendrías que, por ejemplo, si vas a ser electricista, bueno, uno no verifica el diploma de un electricista, pero normalmente se necesita algún nivel de formación. Es decir, a lo que tú te dedicas para ganarte la vida está muy ligado a la formación académica. A pesar de que hoy está cambiando, sabemos que estamos en un mundo en el que pues mucha gente puede, no sé, la Liendra, ¿qué formación académica tiene? No tiene, pero es una celebridad. O sea, está dentro de la élite por una vía que no es la educativa, que le genera el acceso a la élite, pero incluso de todas maneras ustedes van a ver que no tiene el mismo capital cultural que la élite. Dame un segundo, María Alma, ¿tú habías dicho algo, Juan? Cuando les hacía la pregunta de cómo están. Yo. Sí. No, pero no, es que yo ahorita saqué pues, la cámara era porque es que estaban por acá barriendo, entonces, Sí. como para que no vaya a ser. Ah, bueno. Gracias, Juan. No, les cuento que frente a esto de la virtualidad, sí, al menos en publicidad yo veo que hemos llegado a una conclusión y es el perfil de nuestros publicistas no es para nada virtual. No, es decir, no hay una disposición de los estudiantes en general para que la virtualidad sea amena. Y esto sí lo dejo grabando porque para mí, pues a nivel personal es una decepción porque uno diría, hombre, uno en el mundo de la publicidad y resistiéndose a la virtualidad, pues me parece anacrónico, o sea, fuera de tiempo, pero bueno.
Por fortuna, la pandemia se acaba y el otro semestre volveremos a la presencialidad, a lo tradicional de la presencialidad, que al menos les debe dar vergüenza que uno le diga así pegado, venga, ¿qué piensa? ¿Qué siente? Que uno pueda saber que están conectados y que no están por allá, quién sabe haciendo qué cosa. Porque si llega, yo creo que yo soy muy paciente, pero si llega a un punto que uno ya le salta el ojo y uno dice, venga, ¿qué pasa acá? María del Mar, si quieres nos presentas tu mapa con tu grupo. Para Bueno, arrancar. profe, pero pues quiero decirle algo. Ujú. No sé, o sea, y creo que varios presentaron lo mismo, que estaban un poco asustados cómo había que desarrollar el mapa, ¿cierto? Nosotras lo que hicimos fue, de acuerdo como a los, bueno, de acuerdo al mapa que usted nos envió, veíamos en qué momento nos podíamos ubicar. Entonces, pues vamos a enseñarle, de pronto lo hicimos bien o si hay alguna cosa pues para corregir, entonces nos dice. Tranquilo. Fíjense que incluso ni siquiera, o sea, en este momento ni siquiera tengo definido que califiquemos el mapa porque ni siquiera estaba en el acuerdo pedagógico. Fue algo que se me ocurrió justamente porque hemos analizado con los otros profesores esto, la desconexión, como la falta de que ustedes puedan ver todos estos contenidos teóricos que están viendo para qué les sirven y pensé que de pronto pudiera ser un ejercicio interesante, pero incluso no lo tenemos que calificar, o sea, gócenselo. Bueno, voy a buscarlo y espérame, ya comparto pantalla. Listo, lo Dale, voy a buscar. dale. Mientras tanto, otro grupo que ya lo tenga listo y quiere compartirlo. Profe, yo Dale. con Caicedo. Yo quiero ver especialmente ahorita también el de Valeria. ¿Te acuerdas, Valeria, que molestamos con el tema de ubicarte como la rica de la unión? Ay, no, horrible. No, Yo estoy a la expectativa de ese mapa, Valeria. Tú sigues ahorita. no, no, quedamos iguales todos. Ay, Ah, no. No le dé pena tener plata, Valeria. ay, Profe, profe. Dale, Sara. pues nosotras pues intentamos basarnos un poquito, pero buscamos otras ideas como para hacer el mapa, porque la verdad estábamos un poco perdidas. Pero pues encontramos un libro de una señora que tenía planteado pues lo de Bohr, si es que se pronuncia así, lo Burguesa. tenía planteado y también lo relacionaba como con el tema universitario y todas esas cosas, entonces pues hicimos dos mapas pues, para compartirles. Dale. O sea, cada punto lo adecuamos a a nosotras, Ajá. cada capital. Dale. Gracias. ¿Sí se ve? Ah, bueno. Está blanco. Ya, ahora sí. Por ejemplo, este es el de, o sea, hicimos dos, pues el de Ajá. Sofía y el mío. Ajá. Entonces empezamos con que lo dividimos con la clase y la estructura que lo define, entonces lo dividimos en capital cultural, capital social, capital económico y capital político. Desde el capital económico, pues encontramos lo que son las condiciones materiales, que entonces ahí lo dividimos en diferentes cosas. Entonces, Ajá. en condiciones materiales ponemos el estrato, que tenemos un espacio donde estudiar, que Sí. tenemos bienes y servicios como la computadora, el internet, el DVD, el televisor, el teléfono, que están los servicios de la casa como el agua, la luz, el gas, calles pavimentadas y la recolección de basura. Ok. Están las condiciones familiares, entonces, cómo son los ingresos, que hay ingresos familiares, las condiciones materiales, entonces, la participación de miembros de la familia en el ingreso. Está la condición laboral, que trabaja durante los estudios y trabajo por parte de los familiares. No sé si Ven, quieres seguir espérate. hablando. Esto de trabajo durante los estudios quiere decir que tú, Sara, trabajas, ¿o a qué se No, refiere? no, este es el Yo, de profe, Sofía. Sofía habla tú en este. Ah, dale. sí, yo trabajo mientras estudio. ¿Qué haces, Sofía, si no te incomoda que sepa? No, pues, profe, yo creo que ya le había contado anteriormente que yo trabajo en un puesto de comidas rápidas que se llama Mozzarella. Trabajo Ajá. por la noche. Ya, ya. Listo, muy interesante. Fíjense, uno diría, ay, qué boba, pero fíjense, cuando muestras esto de espacio propio para estudiar, computadora, internet, yo me transporté en el tiempo. Yo personalmente yo no tenía computador ni tenía internet, obviamente, pues fue hace muchos años, ¿cierto? Pero esas condiciones marcan mucho, ¿no? Es decir,
Para muchas personas puede ser totalmente normal tener internet, pero si uno mira dentro del mapa, si lo pensábamos como el mapa en Colombia, tener internet todavía en nuestro país es un privilegio de clase, ¿sí? No es una condición general. Muy interesante, muchas gracias. Dale, continúa. Sofi, ¿vas a seguir hablando? Claro, y estoy Bueno, pensando... Dale, dale. no, ¿qué pasó, profe? Diga. No, pues que estoy pensando que uno tener esos mapas muy identificados, quiénes tienen internet y no, qué tipo de celular, pues es vital para el tema del consumo. Por ejemplo, para el tema de la publicidad digital. No sé si ustedes saben, eso pues me lo contaba pues, mi pareja que es publicista y me decía, es que antes, por ejemplo, iPhone permitía, como cualquier smartphone, que se le hiciera el seguimiento, o sea, que las marcas pudieran rastrear, o sea, que pudieran escuchar por el celular lo que la gente dice, lo que la gente compra, dónde está. Y resulta que ya esa posibilidad se modificó. Fíjense el privilegio pues asociado a clase, ¿no? Distinción. Ya no se puede hacer el rastreo del consumo de los consumidores, de los celulares smartphone. Eso plantea cuestionamientos, ¿no? De cómo saber lo que consumen los que usan smartphone cuando ya no se les puede hacer el rastreo. Pero también cómo saber lo que consumen los que no tienen internet y no quedarían mapeados a través de esos, pues, de los motores de búsqueda que ustedes van a ver en otras asignaturas de cómo rastrear. Gracias, chicos. ¿Quieren continuar? Bueno, profe, aquí seguimos con el capital cultural. Nosotras al principio creíamos que pues se basaba en la cultura y en los antepasados y todo eso, pero ya investigando, toma más como un sentido institucional. Entonces, en el objetivado nos preguntaban que si en nuestra casa había como diccionarios, enciclopedias, libros y ese tipo de cosas. Entonces, pues yo tengo todo eso aquí en mi casa. En el institucionalizado, pues primaria, secundaria y bachiller en toda la familia, estudios universitarios en la mayoría de la familia y técnicos en la familia. Y el incorporado, escolaridad en la familia, promedio de bachillerato y horas dedicadas al estudio fuera de la universidad. Ajá. En el capital social. O sea, en tu familia, En mi familia, sí. se asume como normal estudiar por fuera de las horas de clase. Ya. Sí, señores. Por ejemplo, en mi familia tenemos psicólogos, sí, tenemos psicóloga, profesor, trabajador social. Es una clase, o sea, tu familia militar. podríamos ubicarla plenamente en clase media. Sí, profe. Ya. En el capital social, en redes sociales no universitarias, pues aquí la ocupación de mi madre es psicóloga. Y en redes sociales universitarias, pero universitarias, relación de amistad con algunos estudiantes. Sí. Y en universitarias, amistad con algún profesor y amistad con alguien que ha pertenecido a una organización estudiantil. Esto quiere decir, por ejemplo, mi tío es profesor de universidad y está estudiando también en la universidad la maestría, entonces, por ese lado. Y pues en el capital político. Qué súper dato, o sea, pienso que uno no analiza eso. Y eso también da indicador de clase, ¿no? No es lo mismo ser familiar de, no sé, de Alejandro Gaviria, que no sé. Sí. No es lo mismo. Sí. Pues ser familiar de un político que no serlo, ¿cierto? Ser familiar de Alejandro. Creo que yo quisiera ser familiar de Alejandro Gaviria. Dale, súper completo, muy juicioso. Además, pues valorar también ese esfuerzo extra de haber consultado, porque fíjense que se dieron cuenta que, o sea, que en ese mundo de relaciones que plantea la teoría de Pierre Bourdieu hay demasiado, o sea, es un autor muy prolífico. Incluso saben que con este ejercicio que he hecho con ustedes, pienso que en otras versiones del curso podía dedicarse uno casi que todo el seminario a Pierre Bourdieu y después complementarlo con Anthony Giddens porque es demasiado. Gracias, Sofía. Por ejemplo, profe, iba a decir una última cosita. Dale. Pues, por ejemplo, pues en mi familia no hay nadie de ese capital político, ni nadie ha tenido que ver con la política, pero los conocimientos por parte de mi mamá, que es psicóloga, y de mi tío, que es profesor, pues ahí me enriquecen en parte también a mí. Claro. Fíjate que ahí entonces ubicaron como todos los capitales que tiene tu familia, ¿cierto? Y está muy bien y fue un trabajo súper valioso. Recuerden, esto no es calificable, es como un ejercicio para que ayudemos a comprender más.
Mi expectativa, que seguramente no la transmití bien, además que no les pasé una guía estructurada y todo, es como que pudiéramos comparar, bueno, ese capital, ¿dónde te ubica en clase media, cierto? Y que uno pueda comparar con los otros compañeros, sino que evidentemente es muy incómodo, ¿cierto? Es muy incómodo evidenciar, por ejemplo, si uno no tiene internet, decir, no, yo no tengo internet, pues, maluco, ¿cierto? Sí, profe, entonces este es el de Sofía, es el ya, y este ya es el mío, que es casi lo mismo, casi lo mismo, porque Sí. pues las dos contamos como con lo mismo, pero pues ahí ya a diferencia, pues solo cambiaría como el estrato, Ajá. los ingresos pues en mi familia se encargan, son mis papás, pues yo no trabajo No con trabaja. nada, Ajá. pues también en capital político, pues no tengo ningún familiar eh, en ese sentido. Mis padres, pues mis dos papás tienen pues los estudios del bachiller, los dos son universitarios, pues mi hermana que todavía está apenas terminando secundaria. Igual, mi papá pues es ingeniero mecatrónico y técnico en refrigeración, mi mamá es psicóloga y estudió desarrollo familiar. Y pues ya relación con algún estudiante y en universitarios, amistad con alguien que perteneció a una organización estudiantil y perteneció, o sea, a una organización estudiantil y ya, profe. O sea, es como básicamente lo mismo, solo que cambian algunos datos, pero pues está el mapa de cada una. Entonces, ¿es eso? Muchas gracias, Sara. Fíjense que, bueno, esto se profundizaría más en seminario de investigación, pero las coincidencias que pueda haber entre un grupo de 18 estudiantes de clase no nos sirven para definir que esto es la generalidad en el país, ¿cierto? Porque para hacer ese tipo de generalidades, no sé si ustedes lo saben, se necesitaría la estadística y para saber tendencias nacionales, pues la muestra tiene que ser muy grande y tiene que ser definida de manera aleatoria. No alcanzamos pues en este curso a profundizar sobre esto, pero aleatoria es, por ejemplo, si usted quiere saber 40 millones de colombianos, cuál es la tendencia económica de estrato de ingresos, hay un número que se define matemáticamente, supongan que son, entre más grande la población, más pequeña la muestra, es decir, o tiende a ser más o menos de 1.000, 2.000 personas, bueno. Pero ese número de 1.000, 2.000 personas se debe definir aleatoriamente. Por ejemplo, si tuviera usted un listado de todas las cédulas y con una fórmula matemática también se seleccionan esos 2.000 aleatoriamente. Por eso, por ejemplo, cuando se hace una encuesta de hogares, diferente a un censo, en una encuesta de hogares, tienen esos listados y toman de los 40 millones de personas 2.000, pero representan pues la tendencia. Cuando ustedes ven las encuestas electorales también funciona así, etcétera. Bueno, todo esto para decir, no tenemos estadística, pero sí nos va mostrando que puede haber coincidencias de hábitos, porque todos son estudiantes universitarios, ¿cierto? Muchas gracias, Sofía. Y Profe, pues viendo esto, le enseñamos el de nosotras. Pues no dale, está tan elaborado como el de ellas, pero bueno, dale, tranquila, cuéntanos. ahí Que están viendo, ¿cierto? ahí Sofía aprovechó ese capital cultural de la mamá psicóloga y ella también le transmitió el capital cultural, tiempo y dedicación y conocimiento. Sí, profe, bastante. Listo, cuéntanos. Profe, pues nosotros lo que hicimos es de acuerdo como al mapa que usted nos envió y digamos, comprendimos de que la letra pues que estaba oscura es lo del estatus, ¿cierto? Espera, yo abro acá el archivo y digamos como lo que estaba en las letras rojas pues es como el hábito, como las costumbres o el estilo de vida. Pues dijimos que maestros, pues como según el mapa, porque pues somos bachilleres, de las tres somos bachilleres, entonces pues Ah, bueno, otra cosa, nosotros le hicimos personal, no metimos a la familia, pues cada una decía era como desde su propio conocimiento. Acá donde dice intermediarios culturales, artesanos, comerciantes y artísticos, dijimos que fotografía, pues porque algunas tenemos como conocimientos de fotografía, pues pero en el tema en el que yo me desarrollé, ilustración, pues porque la mayoría de las tres dibujamos. En horarios cualificados tenemos que Vale patina, yo pues panadería y costura Vale en Murcia. En técnicos tenemos que ellas sí tienen pues dos, cada una tiene un técnico, una en operación de servicios turísticos y Vale en técnico de agroindustria. Entonces pues quedó como en este
posición social. Y capital cultural, pues que nos gusta el cine, paseamos y pues la música como tal. Y de acá pues como ese tema de servicios médicos, que es la afiliación a la IPS y pues poder tener acceso como a, pues, a especialistas. Ujú. Y pues como ninguna de las tres, pues yo sí trabajo, pero pues muy ocasional, pero considero de que pues, conseguimos de que ninguna pues tenemos como un capital, un volumen de capital, entonces pues es bajo. No sé si de pronto ellas quieran aportar algo, no sé. Ah, bueno, lenguas extranjeras porque Vale pues habla súper bien inglés y Vale Murcia pues está en ese proceso. Ujú. ¿Ya? Gracias, María del Mar. Sí, estoy tratando de entender cómo interpretaron el mapa. Ujú. Esperen, abro el otro mapita, el de Bourdieu. Deme un segundo. Profe, es que lo ubicamos como en una pirámide, se nos hizo como más fácil hacerlo como en escalitas. Claro, es que al poner la pirámide, eh, O sea, yo creo que acá la pirámide es más como un elemento visual, pues porque sí, como tal, no hay como una clasificación pues como de niveles. sí, porque claro, entonces digamos pirámide es como la visión tradicional desde la que se ve la sociedad, ¿cierto? Como hay unos ricos arriba y hay unos con menos recursos abajo. Digamos que la diferencia, entiendo, permítanme compartir un momentico pantalla para que lo analicemos. La diferencia con este mapa que hace Bourdieu es que fíjense que no necesariamente es piramidal, sino es más como esa, o sea, por un lado está el capital en dinero, pero por otro lado, hacia la izquierda, el que tiene más capital cultural, es decir, que más que pirámide sería, si puede ser un cuadrado, bueno, casi que se necesitaría una figura que se mueva porque lo que hay es algunos que tienen dinero, ¿cierto? Pero que tienen menos capital cultural y otros que tienen más capital cultural pero menos dinero y estaría como esa tensión allí. Mm, si quieres me compartes otra vez, por favor, Mariana. Digamos que si fuéramos a decir en el caso de ustedes, si pusiéramos a la izquierda las que tienen más capital cultural y a la derecha las que tienen menos, ¿cuál de las tres identificaron que tenía más capital cultural? Capital cultural, ahí sí también tendrían que hacer referencia a la familia, por ejemplo, libros en la casa, vamos a decir, por decir algo, entre las tres, establecer en qué familia se le da más importancia al conocimiento intelectual. ¿Te lo decimos acá o lo Sí, volvemos a sí, hacer? sí, no, díganmelo acá, que este ejercicio, como les digo, es solo para comprender mejor el asunto. Pues, pues a ver, digamos, pues ahí en mi parte es complejo porque mi mamá siempre ha sido una mujer muy intelectual, pero pues en esa época, digamos, como el tema de los estudios era diferente. Yo creo que no estábamos como ella no estaba, mis padres no estaban como en la capacidad económica para seguir estudiando, entonces pues ellos tenían éramos cuatro, somos cuatro, entonces ellos tenían pues que literalmente generar dinero pues para darnos una buena educación y todo, pues, como todo lo que necesitábamos. ¿Tu mamá es profesional? No, mi mamá es la mejor comerciante del mundo, mi papá es panadero, pero ellos, digamos, como un cartón como tal, así de alguna entidad, pues como una Ajá. universidad y tales, no. Pero, digamos, no sé si de pronto ahí viene porque después como en el proceso del crecimiento, nos inculcaron mucho el tema de estudiar y digamos, mis tres hermanos, o sea, en mi casa soy la única que falta por graduarse. Entonces, no sé, digamos, si rompimos, como usted decía, creo que en su caso, de salir como de esa, sí, tenemos necesidades, no nacimos una cuna de oro, pero pues hemos ido como poco a poco escalando, digámoslo así, guerreándola. Y hay, digamos que otros conceptos que menciona Bourdieu es como el ascenso de clase, eso está en otros textos, ¿cierto? De él, pero podría ser una de las estrategias de ascenso, digamos que uno podría ubicar a tus papás como pequeños comerciantes, ¿cierto? O sea, clase media. Una de las estrategias de esa clase media para que asciendan las siguientes generaciones es la vía de la educación. Entonces es muy coherente que estés estudiando, por ejemplo.
incluso a pesar que tú decías, no, es que yo estoy mayor y tal, claro, pero dentro de ese hábitus tuyo y de tu familia, empuja a que logres un título. O sea, puede que para ti, consciente o inconscientemente, el título sea muy valioso porque es lograr lo que la generación anterior no logró, más allá del deseo personal, ¿sí ves? Desde esta teoría. Valentina Murcia, ¿tus papás son profesionales? Mi mamá no, mi mamá solo estudió bachiller porque luego aparecí yo y pues no pude entrar a la universidad. ¿Y tu papá? Y no sé, profe. Ya. ¿Y Valeria Restrepo? Mi mamá es Sí. profesional y mi papá sí no. Y pues tiene el bachiller apenas. Ve, súper atípico ese caso de que la mujer sea profesional. Mi familia es atípica, profe, Es súper raro, sí, sí, es súper raro. porque todas las mujeres desde la generación de mi abuelo estudiaron, Wow. son profesionales. ¿Estudiaron universidad? Universidad. Muy interesante. Hay otros trabajos de Pierre Bourdieu ya que analiza el tema de especialmente la relación con el género y todo lo que marca, o sea, el papel de una mujer que haya estudiado universidad o que tenga un rol protagónico en el mercado laboral, como lo mencionaba la mamá de María del Mar, o la mamá de Valentina, que la ha empujado, digamos, ha sido la que la ha mantenido y la que le ha ayudado a acceder a la educación superior. Esas figuras maternas, líderes, pesan muchísimo también en la trayectoria. ¿Sí? Es una influencia que empuja a que la siguiente generación probablemente incluso quiera no solo tener un pregrado, sino posgrados. ¿No? Muy interesante, chicas. Muchas gracias. Siguientes, ¿quiénes más quieren compartir su esquema? Me gustaría, Natalia, que tú me escribiste por correo, me gustaría conocer el mapa de ustedes, Natalia. Y después Juan también me escribió. Bueno, entonces, pero yo comparto pantalla. Profe, pues nosotros hicimos 4 y pues este es el mío. Pues yo escogí a un señor que se llama Carlos Mario. En los estudios pues tiene la básica primaria y la básica secundaria y es universitario en electrónica y automatización. En el empleo pues es trabajador, trabaja en la CHEC y pues tiene negocios aparte, pues microempresas. En el prestigio, pues el grupo social se junta con gente de su mismo estrato y los lugares que frecuenta pues son empresas, discotecas, centros comerciales, establecimientos de comida y así. El capital económico, pues tanto en la empresa pues donde trabaja y lo que él hace aparte, pues tiene entre 5 millones y más. Él vive solo, tiene una casa propia, carro propio y pues el negocio. Y pues tiene lo básico, el computador, los celulares, un Xbox, los televisores y electrodomésticos básicos. ¿Qué edad tiene Carlos Mario, Natalia? 44. Ya, muy interesante, muy interesante. Fíjate, a ver, esto nos muestra la complejidad del asunto. O sea, cuando ustedes quieran perfilar a un consumidor, uno no puede quedarse solo en el estereotipo clase alta, media y baja, no, porque es mucho más, o sea, se mezclan cosas y hay que profundizar. Miren, por ejemplo, él es trabajador, ¿cierto? Uno podría decir, ah, no, pero es trabajador, pero claro, tiene algún nivel de formación tecnológica y al estar en Check, al ser empleado de Check con una formación tecnológica, paradójicamente queda con un ingreso que frente a otros oficios también profesionales es muy bueno con la adición de que tiene su propio negocio, ¿cierto? Y dice Natalia algo muy interesante, dice, ¿no? Y lo normal, ¿cierto? Lo normal dentro de un hábitos de clase media, tener computador, celulares, pero en muchas familias, uno podría decir que en la mitad de las familias colombianas, recuerden que estamos con un nivel de pobreza de cerca de 20 millones de personas en el país, viven con 5.000 pesos al día. Por lo tanto, eso que es básico para este personaje de clase media, para otros es inalcanzable, no solo en una generación, sino en varias generaciones a futuro, ¿sí? Entonces, cuando se va a hacer una campaña, es muy diferente
si se le quiere vender algo a Carlos Mario que a una persona de esas 2 millones. Y fíjense, algo también me gustó mucho que hablan de cómo en los grupos sociales, ¿qué suele suceder? Que las personas de una clase, de una posición social, se relacionen con las de la misma posición social y que entonces asuman que lo que es normal en su posición y en sus hábitos es normal en toda la sociedad y resulta que no. Entonces un publicista tiene que mapear muy bien cuáles son todos esos niveles de capitales para después ya entrar a definir, bueno, ¿qué voy a hacer frente a eso, cierto? ¿Cómo voy a hacer una publicidad desde la visión tradicional, simplemente que venda, o desde la visión crítica que nos planteaba Sebastián, que cambie esos patrones? Muchas gracias, Natalia. Si quieren, Juan que también me... Ah, ya, tenías otra. Sí. ¿Verdad? Sí, O sea, tú vas profe, a presentar... son 4 porque nos hicimos Esteban, Juliana, Valentina Marroquín y yo. Entonces hicimos 4 estudios, pues es el mismo formato para todos, pues, pero pues obviamente cambia los datos y todo eso. Listo. Universitario. Fíjense, ustedes se acercaron a personas con un nivel de formación universitario, o sea, bueno, tecnológico universitario. Y universitario, empresaria, inversionista, negocios con propiedad. O sea, en el caso colombiano, entiendo que en Colombia la principal fuente de empresas es la pequeña empresa, ¿no? Ese tipo de consumidor también habría que perfilar los ingresos mensuales. Y fíjense los ingresos, 10 millones de pesos, tasa estrato 5, ¿cierto? Y de nuevo aparece como normal. Y fíjense, ya no uno, sino 2 computadores, tener consola de juegos. Aparecen hábitos también ya de una clase más alta, el gimnasio, fíjense, el autocuidado, etc. Tenis, ¿no? Que recuerden que Pierre Bourdieu también habla de cómo el tipo de juegos que le guste a la persona también está muy influenciado por la clase social. Básica, secundaria. Muy interesante. Muchas gracias, Natalia. Si quieres, puedes presentarnos el siguiente. Fíjense que en todo se presenta lo mismo y es ese relacionarse con gente de su misma clase. O sea, un publicista necesita necesariamente salir de su propio entorno. Ahí es donde entra el valor de la antropología, de la sociología, para ver la sociedad desde un panorama mucho más general y entender que no para todas las personas es normal consumir lo mismo, ¿sí? Aquí fíjense que si hay un poco menos de ingresos, paradoja, ¿no? Encuentra uno que un tecnólogo puede ganar más que un profesional, pero también depende de la empresa, ¿no? Es que no es lo mismo trabajar en check que trabajar en este caso como personero. Muy interesante. Muchas gracias, Natalia. Fíjense de nuevo, aparece relación con los de su mismo empeño. 4 computadores, vea, un computador por persona. Fíjense, a propósito del análisis que hacíamos de las imágenes que nos compartía Hugo, si uno se fija en la publicidad colombiana tradicional, yo ni siquiera tengo televisor, bueno, tengo televisor, pero no tengo servicio de televisión. Paradójicamente me parece atroz ver la publicidad colombiana, porque ese es ese estereotipo de la familia Colgate, blancos, o sea, como que tenemos un imaginario de los consumidores tan alejado de nuestras realidades. Más de responsabilidad para un docente, ingresos mensuales de 6 millones de pesos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pasemos, ¿cuánto tiempo nos queda? Pasemos, Juan, porfa, si nos presentas también. ¿Es el mío? Sí, por Listo. tú me preguntabas si era solo decir digamos, cuál es la posición de clase de una persona. Ah, ya, tú me preguntabas si era ubicarlo entre burguesía y trabajadores a la francesa y yo te decía, bueno, esas categorías se pueden utilizar, pero mirar, en el caso colombiano puede que haya unas categorías distintas. Les voy a, sí, en Colombia hay que ser muy franco. Aquí habría una clase social que es también esa clase traqueta, o sea, el
Piense consumidores Bueno, profe, colombianos pues con mucha capacidad adquisitiva. Solo un comentario por consumidores colombianos con mucha capacidad adquisitiva. Los traquetos, las personas que se dedican a trabajar como webcams, en fin, o sea, hay otras cosas, digamos, ahí el mapa se ampliaría muchísimo. Listo, dale. Bueno, pero pues nosotros, la verdad, sí decidimos como hacer mejor una tabla como para condensar todo de una forma como más sencilla. Y pues no, decidimos mejor no hacerlo como con nuestra información, sino crear como un perfil de una persona que se Ajá, podría considerar de clase media alta. ajá. Entonces aquí ya creamos unos datos para que justificaran esta decisión. Entonces, primero pues obviamente comenzamos con los padres, que son las personas de las que depende económicamente y de otras formas también. También de forma social, digamos, que ya eso lo voy a explicar entonces. Entonces tenemos acá como estas categorías, ¿cierto? Que son los estudios y el trabajo, los ingresos, el estado civil que tienen, también lo consideramos muy importante, eh, hablando pues del entorno en el que se vive, del que se depende. Los bienes raíces también hace mucho como referencia a eso, el país de residencia, la ciudad y el barrio, que también le da uno cierto estatus de forma indirecta. Sí. Entonces, pues, a la primera, ¿cierto? Que sería la mamá, sería Lucía, 43 años. Digamos que terminó el bachiller y estudió Derecho. Los ingresos de 4,5 millones a 5 millones de pesos. Estado civil casado, viene raíz un apartamento, una casa y país de residencia Colombia, Medellín, Laureles. Pero si de pronto pues, no conoce No, este yo barrio, conozco. pues en Yo conozco Medellín es la como, sí, tradicional. sí, sí, pero es como tipo, digamos, el poblado, más o menos. Sí. O Bueno, aquí entonces ya el sería papá, Palermo o Palermo. sí, señor, sí, o digamos, Pero tú estás en este momento donde vives, Juan. pues yo estoy viendo en Villa Pilar, Pero sí, lo tú, conozco. pero tus papás viven en este momento allá en Medellín. No, 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 profe, sino que es, pues como le Profe, esto lo decíamos, inventamos. este perfil es, sí, lo inventamos. O sea, como Ah, porque nosotros nos dimos cuenta que usted le dijo a algunos compañeros que no ya, era ya, ya. necesario que si no querían, Sí, sí. pues no tendría que hacerlo con la información, pero nada, pues nosotros Dale, preferimos hacerlo así. dale, Bueno, dale. entonces Andrés, pues que ya el papá de 45 años, terminó su bachiller, panadero, de un salario de 1,5 millones a 2 millones, casado, tiene raíz ninguno y también vive pues, en el mismo lugar. Entonces, pero pues ya analizándolo como un poquito más a fondo, para considerarlo pues como esta persona, como estas personas de clase media, pues obviamente digamos un abogado, pues depende mucho también su salario, como del caso al que se dedique, ¿cierto? Porque no, en sí no conozco como estos abogados que tengan un salario fijo, sino que eso también depende mucho como de lo que resulte, ¿cierto? El Estado civil, pues casado, obviamente, las personas de las que nosotros somos responsables, digamos, más que todo cuando estamos adultos y tenemos hijos, depende mucho de los gastos, también depende mucho de los gastos que tenemos que hacer. Y ahí pues ya como ese estatus que tenemos, que nos podemos dar, esos gustos que nos podemos dar para determinar en qué clase social estamos. Y también obviamente los bienes raíces, las propiedades, hacen mucha alusión a ello. Bueno, y como le decía, profe, pues en Colombia, específicamente en Medellín, pues hay varios barrios en los que uno podría considerar que son como de plata, pues diciéndolo así como de forma común, entre ellos está Laureles. Pero pues aquí ya nosotros consideramos que era necesario como hacer un balance entre una persona pues que digamos tiene un muy buen salario con otra pues que digamos no lo es tanto como vendría siendo el papá que vendría siendo panadero. Pues digamos nos ponemos a pensar que una persona que es panadera yéndole pues muy bien puede ganar hasta 2,5 millones. Y pues digamos ya la que no es como tan concurrida, por decirlo así, pues ya digamos que no gana tanto. Entonces, pues digamos, ese sería como el balance que le podría dar económicamente para hacerlo una clase media alta. Porque pues obviamente en sí la mamá es la que le da el cierto estatus de ser alta.
Y el papá pues ya le da como la clase está media. Bueno, ya aquí como pasando a los datos como si en sí como el joven, pues que nosotros le pusimos que tuviera 16 años, lo pusimos Emanuel López. Bueno, pues aquí si me equivoqué, iba a poner acá bachillerato. Pero pues básicamente, pues es lo que le decía, pues los datos hacen que él dependa de los papás y básicamente el estatus que le da son sus ingresos económicos y su condición social. Entonces ya eso sería como básicamente lo que nosotros teníamos en mente hacer. Muchas gracias, Juan. Pues miren, por tiempo le agradezco a quienes no hayan alcanzado a presentar. Porfa, me envíen al correo. Los demás también envíenme. No lo estoy considerando como una nota a calificar porque no lo habíamos acordado en el acuerdo pedagógico. Es algo que se me ocurrió en el camino para aterrizar más los conceptos y lo valoro mucho, chicos. Yo, los he visto muy callados, pero digamos que participaron de otro modo hoy y fue haciendo unos muy buenos trabajos, los veo muy responsables. De hecho, este es un grupo que estoy impresionado porque tiene muy buen nivel de asistencia, etcétera. Entonces, de todas maneras, valorar eso. Lamento que estén tan distantes con las cámaras y con la participación, pero al mismo tiempo valoro ver que trabajan por fuera de la clase y no solo aquí en la clase. Entonces, muy bien por eso. Hoy no vamos a hacer Kahoot. Les propongo lo siguiente, hagamos el Kahoot al comienzo de la siguiente clase, también porque me interesa que no se quede simplemente, o sea, que no entendamos los conceptos en clase y ya después nos perdamos, sino que mantengamos el hilo, ¿cierto? Y a la vez recordarles entonces ya dentro de 8 días veríamos la exposición a cargo de Sofía y de Manuela de este texto. Es un texto, digamos, un poquito largo, ¿cierto? Pero miren, me costó mucho trabajo ubicarlo porque no es fácil encontrar una sociología que me hable del consumo, pero desde una perspectiva diferente a la de Bourdieu. Y es muy importante, se van a dar cuenta porque, como les digo, cuando uno ve la sociología desde Bourdieu, parece que estuviéramos encerrados, o sea, parece que no tuviéramos una opción diferente a consumir lo que nuestra posición social nos permite. Y vamos a ver que Anthony Giddens nos va a plantear justamente un camino alternativo para ir hacia esa vía que decía Sebastián, hacia un consumo que pueda ser más sostenible, ¿cierto? Y beneficioso para la sociedad, ¿cierto? Eso sería, chicos, nos vemos entonces dentro de 8 días y me quedo con los expositores. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Chao, profe. Gracias. Gracias, Chao, profe. profe. No, gracias a ustedes. Chao, profe. Profe, gracias. Chao, Chao, profe, que esté chao. bien. Gracias, lo mismo. Vamos, profe. Ya se quedaron los dos. Ah, bueno, chicos, no, paro